Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Como sabemos, la colangitis biliar primaria es una enfermedad hepática de origen autoinmune y por lo tanto vamos a tener una serie de marcadores serológicos que va a cursar con colestasis y por lo tanto vamos a ver elevación de fosfatasa alcalina y que es crónica, por lo tanto existe el riesgo de progresión a cirrosis y hepatocarcinoma. No nos vamos a detener en la fisiopatología, simplemente decir que aquellos individuos predispuestos genéticamente en los que determinados factores ambientales desencadenen una respuesta inmune alterada van a presentar inflamación y destrucción progresiva de los ductos biliares, que se va a traducir en colestasis y fibrosis progresiva. Es una enfermedad rara, puesto que la prevalencia está por debajo de 50 casos por cada 100.000 habitantes, aunque series recientes demuestran que esa prevalencia está en ascenso. La prevalencia en España, como pueden ver, dependiendo de la comunidad autónoma es variable, pero se encuentra en torno a los 20 casos por cada 100.000 habitantes. En 5 años, más de la mitad de los pacientes puede presentar una progresión del estadio de su enfermedad. La incidencia de hepatocarcinoma es de 3,4 casos por cada 1.000 pacientes año y, como pueden ver resaltado en naranja, la falta de respuesta bioquímica es un factor pronóstico independiente para el desarrollo de hepatocarcinoma. Hasta el 8% de los trasplantes hepáticos se van a producir en esta indicación, en la indicación de CBP. Afortunadamente tenemos tratamientos que mejoran el pronóstico de la enfermedad. La primera línea de tratamiento es el ácido ursodeoxicólico y, como pueden ver, aquellos pacientes que reciben tratamiento presentan mejoría pronóstica con respecto a aquellos pacientes no tratados. Pero claro, no todos los pacientes que reciben tratamiento van bien los que responden al tratamiento, como pueden ver en esta gráfica. Aquellos con respuesta completa son los que presentan mejores supervivencias y los pacientes con respuesta incompleta van peor. ¿Cómo vamos a definir esa respuesta? Pues hay un montón de criterios clínicos. Los más utilizados están marcados en amarillo, son los criterios de París II. Como ven, se define una respuesta incompleta cuando los valores de fosfatasa alcalina persisten elevados más de 1,5 veces el límite superior de la normalidad, o cuando la AST está también por encima de 1,5 veces el límite superior de la normalidad, o la bilirrubina es anormal, considerando el valor de normalidad en 1 miligramo decilitro. Pero como pueden ver en la diapositiva, los puntos de corte elegidos para definir esa respuesta son muy variables dependiendo de los criterios que usemos. Y esta es una de las cosas que queremos discutir en esta charla. ¿Cuáles son esos puntos de corte óptimos de los valores bioquímicos que usamos todos los días en la consulta? Vamos a hablar de fosfatasa, de bilirrubina, de gamma GT y además de si hay algún otro parámetro bioquímico o no que nos pueda ayudar a determinar el pronóstico de estos pacientes. Antes de entrar en detalle con estas cuestiones, les quería mostrar esta diapositiva en la que se ve cómo hasta el 30% de los pacientes no presentan una respuesta adecuada a la primera línea de tratamiento. Un 30% es un montón. Vamos a entrar a discutir en primer lugar el punto de corte de la fosfatasa alcalina, que es el parámetro bioquímico por excelencia que usamos en esta enfermedad. Tenemos algunos estudios ya clásicos que se han confirmado en estudios más recientes de 2020 que sugieren que cuanto más bajos son los valores de fosfatasa alcalina, mejor es el pronóstico y abogan por la normalización completa de los valores de fosfatasa para mejorar el pronóstico. Sin embargo, recientemente se han presentado los datos de la cohorte española en el último Congreso Nacional de Patología, que es nos lo han contado hace 10 días, y en esta cohorte española no se ve diferencia entre tener un valor completamente normal de fosfatasa alcalina, que es la línea azul, y tener valores que estén por debajo de 1,5 veces el límite superior de la normalidad, que es la línea verde. Lo que sí parece claro es que aquellos pacientes que tienen valores por encima de 1,5 veces el límite superior de la normalidad presentan peor pronóstico. Y eso engloba a la rayita morada y la naranja. Por lo tanto, claramente por debajo de 1,5 y podríamos intentar la normalización completa de los valores de fosfatasa. En cuanto a la bilirrubina, aquí sí que tenemos una evidencia que toda apunta hacia lo mismo. Valores anormales de bilirrubina, es decir, valores por encima de 1 miligramo decilitro, claramente presentan peor pronóstico.
tanto en cohortes internacionales como en la cohorte española. Y en aquellos pacientes que tienen valores dentro de la normalidad, es decir, por debajo de 1 miligramo decilitro, se pueden establecer a su vez dos subgrupos. Aquellos pacientes que tienen una bilirrubina supranormal, es decir, que dentro del valor de la normalidad están particularmente bien, aquellos pacientes con un valor por debajo de 0,6. Esos son los pacientes que tienen el mejor pronóstico. En esta gráfica de aquí, la rayita azul. Por lo tanto, sí que tenemos que intentar siempre buscar un valor por debajo de 0,6 miligramos decilitro de bilirrubina para definir la respuesta óptima de nuestros pacientes. Y en cuanto a la GGT, pues la GGT es un parámetro analítico al que tradicionalmente no se le ha hecho mucho caso, pero que cada vez parece que va a tener más relevancia pronóstica. En este estudio, por ejemplo, lo que se ve es que a igualdad de valores de fosfatasa alcalina, lo que va a marcar el pronóstico es el valor de la GGT. Y esto es así tanto para valores normales de fosfatasa alcalina, las rayas verde y amarilla, valores normales, o bueno, por debajo de 1,5, límite superior de la normalidad, el pronóstico es diferente dependiendo de si la GGT está por debajo de 3 veces el límite superior de la normalidad o por encima de 3. Y lo mismo podemos observar para aquellos pacientes que tienen valores anormales de fosfatasa alcalina. El pronóstico es diferente para aquellos que tienen GGT por debajo de 3 o por encima de 3 veces el valor superior de la normalidad. Y si se fijan en la gráfica, las dos rayas del centro, la que va en azul y la que va en rojo, definen un grupo con un pronóstico intermedio. Estos resultados se reproducen en la cohorte española, donde claramente el punto de corte que va claramente peor son aquellos pacientes que tienen una gamma GT por encima de 5 veces el límite superior de la normalidad. Pero uno de los resultados más interesantes que contaron es que si se alcanzan valores normales de bilirrubina y de fosfatasa alcalina, la GGT no impacta en la supervivencia. ¿Tenemos algún otro marcador que nos pueda ayudar a valorar el pronóstico de nuestros pacientes? Efectivamente, la fibrosis es un parámetro muy importante. Este no es un parámetro analítico, pero sí que sabemos que aquellos pacientes que presentan valores de elastografía basal por encima de 9 kilopascales o una progresión en la fibrosis de 2 kilopascales al año presentan una evolución desfavorable, incluso teniendo respuestas bioquímicas completas. ¿Y qué hacemos cuando a nuestro paciente le hemos puesto nuestra primera línea de tratamiento y tenemos una respuesta incompleta, según acabamos de ver? Afortunadamente tenemos segunda línea de tratamiento aprobada, que es el ácido obeticólico. Les quiero presentar estos resultados que se han presentado recientemente sobre evento clínico. En este estudio, lo que se compara son los pacientes incluidos en el ensayo clínico POISE, son 200 pacientes que reciben en el seno de ese ensayo clínico ácido obeticólico y se comparan contra dos cohortes internacionales históricas de pacientes que no han recibido ácido obeticólico. Los pacientes incluidos en estas dos cohortes son comparables en sus características basales a los pacientes del estudio POISE y se excluyen de estas dos cohortes internacionales aquellos pacientes con seguimientos muy cortos o que ya habían presentado descompensaciones de la enfermedad. El seguimiento, como pueden ver, es de 6 años en todos los grupos y lo que se mide es la aparición de los eventos clínicos trasplante hepático o muerte como endpoint combinado. Es una metodología novedosa que permite este tipo de comparación, que permite salvar las dificultades que tiene plantear un ensayo clínico en una enfermedad rara y lentamente progresiva, pero aunque pues, tiene sus ventajas, también tiene una serie de limitaciones. Solamente podemos balancear los factores de confusión conocidos, no todos los posibles factores de confusión que podrían estar influyendo. Es muy importante que la fibrosis no se ha tenido en cuenta en estos estudios y en las cohortes históricas algunos de los pacientes no llevan ningún tipo de tratamiento, ni siquiera ácido ursodesoxicólico. Es verdad que es una minoría, pero bueno, entra dentro de las limitaciones del estudio. ¿Y cuáles son los resultados? Pues los resultados son muy buenos. Como vemos, todos los pacientes dentro
del ensayo POISE, todos los pacientes que reciben tratamiento con ácido beticólico presentan su menor riesgo de trasplante hepático o muerte comparado con las cohortes históricas, que están en rojo. Y estos resultados se confirman por otro grupo de investigación que ha presentado sus resultados en el Congreso Americano de hace unos días. Bueno, pues ya tenemos 2 líneas de tratamiento. ¿Qué pasa si con esto tampoco conseguimos una respuesta bioquímica adecuada? ¿Podemos hacer algo más? Pues sí, podemos hacer triple terapia. No me da tiempo a contar mucho más, pero sí que quiero presentar los resultados de este estudio. Este estudio es un retrospectivo que coge 58 pacientes que estaban en tratamiento con doble terapia, bien ácido ursodesoxicólico y ácido beticólico, o bien ácido ursodesoxicólico y fibratos. Están repartidos más o menos 50-50. Y estos pacientes con terapia dual, cualquiera de esas 2 combinaciones, como pueden ver, no estaban teniendo una respuesta adecuada. El 98% tenía fosfatasa alcalina anormal al principio del estudio. Y lo que se hace es valorar qué ocurre cuando a esos pacientes con terapia dual se les añade un tercer fármaco. Los que están con uso de oxicólico y obeticólico se les añade el fibrato, y los que están con uso de oxicólico y fibrato se les añade el obeticólico. Y se evalúa la respuesta al año de triple terapia. Y como pueden ver, conseguimos rescatar a cerca de la mitad de los pacientes. O sea que con la triple terapia tenemos una odds ratio de 3,4 para lograr una normalización de la fosfatasa alcalina. Y en conclusión, pues quería simplemente resumir que la CBP es una enfermedad rara pero no invisible, que afortunadamente disponemos de tratamientos seguros y eficaces en primera, segunda y tercera línea, como son el ácido ursodesoxicólico, el obeticólico y los fibratos, que la respuesta bioquímica completa se relaciona con un mejor pronóstico y debemos aspirar a la normalización de los parámetros bioquímicos, aunque todavía estamos terminando de afinar cómo definimos esa respuesta completa, donde ponemos exactamente el punto de corte, sobre todo de fosfatasa alcalina y GGT, aunque parece que en la bilirrubina sí tenemos claro que la supranormalización es lo ideal, y debemos tener en cuenta la evolución de la fibrosis. Hay que monitorizar la fibrosis de estos pacientes. Nuestro objetivo será mejorar la supervivencia libre de paciente y disminuir el riesgo de descompensación y muerte en estos pacientes. Muchas gracias.